Algunas promesas de amor se convierten en escrituras de propiedad. En 1980, Beatriz Adriana era una de las voces más poderosas de México. Había conquistado escenarios internacionales, filmado más de 50 películas y cantado frente a los reyes de España. Marco Antonio Solís era un joven de 20 años sin coche propio, líder de un grupo llamado Los Bukis, que nadie conocía. Ella lo contrató para una pequeña participación en una película. Él necesitaba una oportunidad. 3 años después se casaron. 4 años después se divorciaron. Y décadas más tarde, ella declaró públicamente que él le había quitado todo: un estudio de grabación, 3 residencias de 800 metros cuadrados cada una, y la dignidad de haber construido un imperio que terminó registrado a nombre de otro. Esta no es la historia de una carrera musical. Es la historia de cómo una mujer que lo tenía todo conoció a un hombre que no tenía nada, y cómo las propiedades que ella construyó durante años terminaron en manos de él y su nueva familia. Es la historia de un rancho que pasó de ser un símbolo de éxito compartido a convertirse en el centro de una disputa que nunca se resolvió en los tribunales, pero que sigue viva en la memoria de quien lo perdió todo. Como un matrimonio de 4 años puede borrar décadas de trabajo. ¿Quién firma los papeles cuando el amor se mezcla con la propiedad? ¿Y qué queda cuando las canciones terminan, pero las escrituras permanecen? Beatriz Adriana Flores de Saracho nació en Navojoa, Sonora, en 1958. A los 13 años firmó su primer contrato discográfico. A los 15 debutó en el cine al lado de María Elena Velasco, la India María, en la película La Comadrita. No fue una casualidad. Era la clase de talento que se nota desde lejos: voz potente, presencia natural frente a la cámara y la capacidad de interpretar rancheras con una fuerza emocional que pocos lograban a esa edad. Durante la década de 1970, mientras la mayoría de las jóvenes de su generación apenas comenzaban a imaginar una carrera, Beatriz Adriana ya estaba construyendo un patrimonio. Grabó discos con Musart y Peerless, 2 de las disqueras más importantes de México. Filmó películas como El valiente vive hasta que el cobarde quiere, Caminos de Michoacán y Palenque sangriento. No eran producciones de arte, eran películas de género, parte del cine de ficheras y rancheras que llenaba las salas populares del país. Pero eran suyas. Ella las producía, ella las financiaba junto con empresarios y amigos. Y cada película, cada disco, cada presentación sumaba. En 1982 participó en el primer festival de la canción ranchera con el tema El Cofrecito, de Juan Saizar. Ganó el primer lugar. La canción cruzó fronteras. Se escuchó en Europa. Se tocó en Japón. Cada mariachi en México la incluyó en su repertorio. Beatriz Adriana no era solo una cantante más. Era una figura consolidada. Tenía fama, tenía dinero, tenía propiedades. Para principios de los años 80, Beatriz Adriana ya había adquirido múltiples residencias, un estudio de grabación y bienes inmuebles en México y Estados Unidos. No heredó nada. Lo construyó. Cada propiedad era el resultado de años de trabajo constante, giras interminables, presentaciones en palenques y ferias, películas filmadas una tras otra. Su imagen era impecable. Vestidos de charra bordados a mano, peinados altos, maquillaje perfecto. En los escenarios se llevaba una mano a la oreja mientras cantaba, movía los ojos pícaramente, conectaba con el público. Era una estrella en ascenso imparable. Y entonces, en 1980, necesitó contratar a un grupo desconocido para una pequeña participación en una de sus películas. El líder del grupo era un joven de 20 años, sin coche propio, que venía de Ario de Rosales, Michoacán. Su nombre era Marco Antonio Solís. Ella no sabía quién era. Nunca había escuchado hablar de los Bukis. Lo que parecía una simple transacción profesional, un contrato menor en medio de una carrera exitosa, se convertiría en la decisión que dividiría su vida en 2, antes y después de ese encuentro. Los años 80 marcaron un cambio profundo en la industria musical mexicana. El término regional mexicano apenas comenzaba a usarse en Estados Unidos para agrupar géneros que antes se consideraban música de provincia: norteño, banda, grupero, ranchera. Lo que había sido entretenimiento de ferias y palenques estaba transformándose en un negocio multimillonario. La radio comenzaba a darle espacio.
Las disqueras invertían más dinero. Los artistas que antes tocaban en plazas polvorientas ahora llenaban auditorios en California, Texas e Illinois. Era una época de oportunidades. Cualquiera que tuviera talento, contactos y suerte podía entrar al mercado. Pero también era una época de riesgo. La industria no tenía las estructuras que tendría décadas después. Los contratos eran verbales. Las sociedades se formaban con un apretón de manos. Las propiedades se registraban a nombre de quien tuviera la firma más rápida. Y no había abogados especializados en derechos de autor ni gestión de patrimonios artísticos. La confianza personal lo era todo. Marco Antonio Solís había formado los Bukis en 1975, cuando tenía 15 años. El nombre venía de un término purépecha que significaba muchachos. En sus inicios tocaban versiones de otras canciones en fiestas y ferias de Ario de Rosales, Michoacán. Viajaban en camionetas prestadas, dormían en casas de amigos. Su primer álbum, Casas de Cartón, fue lanzado en 1976 y pasó casi desapercibido, excepto por una canción escrita por Marco Antonio, Falso Amor. Fue un éxito modesto suficiente para que siguieran grabando, pero no para que salieran de la pobreza. En 1980 los Bukis seguían siendo un grupo pequeño. No tenían manager reconocido, no tenían contratos grandes, no tenían coche propio. Marco Antonio Solís tenía 20 años y escribía todas las canciones del grupo. Era un joven delgado, tímido, con voz nasal y una habilidad natural para componer baladas románticas que conectaban con la gente. Pero no era nadie en la industria. Era solo otro muchacho con guitarra que intentaba sobrevivir en un mercado saturado. Beatriz Adriana, en cambio, estaba en la cima. Había filmado más de 50 películas. Había ganado el Festival de la Canción Ranchera. Tenía dinero suficiente para producir sus propios proyectos. Y en 1980 estaba preparando una película más. Necesitaba un grupo musical para una escena. Alguien le recomendó a los Bukis. Eran baratos, eran jóvenes y estaban disponibles. Ella los contrató. Él llegó al set, se conocieron, y lo que parecía un encuentro profesional menor, pues una transacción entre una estrella consolidada y un grupo desconocido, se convertiría en algo completamente distinto. 3 años después, en 1983, se casaron. Ella tenía 25 años, él tenía 23. Ninguno de los dos imaginaba que ese matrimonio duraría solo 4 años, ni que décadas más tarde, uno de ellos acusaría al otro de haberle quitado todo. En 1983, Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís se casaron. Ella tenía 25 años, él tenía 23. En las fotografías de la boda, ambos aparecen vestidos de blanco, sonrientes. Él la abraza. Ella mira hacia adelante con la seguridad de quien ha construido su propia vida y ahora decide compartirla con alguien más. No fue una decisión impulsiva. Habían trabajado juntos durante 3 años. Marco Antonio había comenzado a producir los discos de Beatriz Adriana. Compuso canciones específicamente para ella. Adaptó su estilo musical para que encajara con la voz de una mujer que había dominado la ranchera y ahora quería incursionar en la balada romántica. Los resultados fueron inmediatos. Los álbumes Arrepentida y Sola y A Punto fueron éxitos comerciales. La canción Que Vuelva, interpretada a dúo por ambos, se convirtió en un fenómeno. Todo el mundo la cantaba. Todo el mundo asumía que ese matrimonio era el reflejo de una sociedad profesional perfecta. Y desde cierto punto de vista, lo era. Beatriz Adriana aportó su fama, su patrimonio y su estructura empresarial. Marco Antonio aportó su talento como compositor, su capacidad de producción y su ambición. Juntos grabaron discos. Juntos invirtieron en propiedades. Según las declaraciones posteriores de Beatriz Adriana, durante el matrimonio adquirieron un estudio de grabación y 3 residencias, cada una de 800 metros cuadrados, ubicadas en una comunidad con campo de golf. Pusieron todo a nombre de Marco Antonio Solís. Ella lo explicó décadas después en una entrevista. Yo lo puse a nombre de él porque era mi esposo. Era lo que se hacía. Confiaba en él. Éramos una familia. No había abogados especializados revisando cada documento. No había contratos prenupciales detallando la separación de bienes. No había desconfianza.
Era el tipo de decisión que millones de personas toman todos los días. Creer que el amor dura para siempre y que las propiedades son de ambos, sin importar el nombre que aparezca en las escrituras. Pero mientras Beatriz Adriana consolidaba su carrera y compartía su patrimonio, algo estaba cambiando en la vida de Marco Antonio Solís. Los Bukis, que en 1980 eran un grupo desconocido, comenzaban a despegar. En 1984 lanzaron Quiéreme, un álbum que incluía canciones escritas por Marco Antonio que resonaban con una audiencia hambrienta de baladas románticas. En 1985 sacaron A través de tus ojos. En 1987, el álbum Me volví a acordar de ti cambió todo. La canción Tu cárcel, compuesta por Marco Antonio, vendió más de 1.350.000 copias. Fue un éxito masivo. Los Bukis pasaron de ser un grupo regional a convertirse en una de las agrupaciones más importantes de México. Marco Antonio Solís ya no era el joven sin coche propio que Beatriz Adriana había contratado en 1980. Ahora era una estrella, y como muchas estrellas en ascenso comenzó a mirar en otras direcciones. Durante las giras de los Bukis, conoció a Marisela, una cantante joven que también buscaba abrirse camino en la industria. Él la produjo. Pasaron tiempo juntos. La relación fue más allá de lo profesional. Marisela asistía a los conciertos de los Bukis. La prensa comenzó a especular. Beatriz Adriana, que seguía casada con Marco Antonio, vio cómo su matrimonio se desmoronaba frente a los medios de comunicación. En 1987, después de 4 años de matrimonio, se separaron. En 1988 se divorciaron. Y en febrero de 1989, algo extraordinario sucedió. Había rumores de que planeaban volver a casarse una vez que se cumpliera el año legal tras la sentencia de divorcio. Pero eso nunca pasó. En lugar de eso, Marco Antonio Solís siguió adelante con su vida. Beatriz Adriana quedó atrás, y las propiedades que habían construido juntos, según ella, nunca regresaron a su nombre. Lo que parecía una decisión de confianza, una muestra de amor entre esposos, se convertiría décadas después en el núcleo de una acusación pública de despojo. Pero en 1983, cuando Beatriz Adriana firmó esas escrituras a nombre de Marco Antonio Solís, nadie imaginaba que ese papel sería el documento más importante de toda su vida. Ni siquiera ella. El año 1987 comenzó con la noticia que nadie esperaba. Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís se separaban. Habían estado casados durante 4 años. Habían grabado discos juntos. Habían construido propiedades juntos. Y ahora, todo se desmoronaba frente a los medios de comunicación. La razón principal, según las declaraciones posteriores de Beatriz Adriana, fue la infidelidad constante de Marco Antonio. Durante las giras de los Bukis, él había comenzado una relación con Marisela, pues una cantante estadounidense de origen mexicano que también estaba bajo su producción musical. En 1985, cuando Marco Antonio y Marisela cantaron juntos La pareja ideal, en el programa Siempre en Domingo, los rumores ya circulaban. La química entre ellos era evidente. La canción se convirtió en un éxito masivo. Y Beatriz Adriana, que seguía casada con Marco Antonio, tuvo que ver cómo el público celebraba la conexión entre su esposo y otra mujer. No era solo una canción, era una declaración pública. Cada vez que La pareja ideal sonaba en la radio, era un recordatorio de que su matrimonio estaba terminando. Cada vez que veía una fotografía de Marco Antonio y Marisela en los periódicos, era una confirmación de que lo que había construido durante años se estaba deshaciendo. Y lo peor de todo es que no podía decir nada. En la industria musical mexicana de los años 80, una mujer que hablaba públicamente sobre la infidelidad de su esposo era vista como conflictiva. Una mujer que denunciaba el maltrato era tachada de vengativa. Beatriz Adriana decidió quedarse callada. Pero según Marisela, las cosas no fueron tan simples. En entrevistas posteriores, ella afirmó que su relación con Marco Antonio había comenzado años antes, cuando ella tenía 14 años y él 20. Se conocieron en 1980, el mismo año en que Marco Antonio conoció a Beatriz Adriana. Marisela aseguró que Marco Antonio la dejó para casarse con Beatriz en 1983 y que después del divorcio, en 1987, ella y Marco Antonio retomaron su relación.
No le quité nada a nadie, declaró Marisela. Se casaron, se divorciaron, y él y yo regresamos. No me lo quitó ella a mí, ni yo a ella. La versión de Marisela presentaba una narrativa diferente. Según ella, Marco Antonio Solís había estado enamorado de ella desde el principio, pero se había casado con Beatriz Adriana por conveniencia profesional. Según ella, el matrimonio nunca fue real. Según ella, Beatriz Adriana sabía desde el principio que Marco Antonio amaba a otra persona. Pero Beatriz Adriana nunca confirmó esa versión, y los hechos sugerían otra cosa, que Marco Antonio Solís había construido su carrera gracias al apoyo económico y profesional de Beatriz Adriana, y que cuando ya no la necesitó, simplemente la dejó. Beatriz Adriana, por su parte, no peleó. Le dije, si tú quieres ser feliz, adelante. Yo sé que no debo pelear a ningún hombre, declaró años después en el programa El Gordo y la Flaca, pero detrás de esa calma aparente había algo más profundo. Beatriz Adriana había dejado de enfocarse en su propia carrera para impulsar la de Marco Antonio. Había compuesto junto a él. Había invertido dinero en sus proyectos. Había puesto propiedades a su nombre porque confiaba en que el matrimonio duraría para siempre. Y ahora, todo eso quedaba en manos de un hombre que se iba con otra mujer. En 1988 se firmó el divorcio. Beatriz Adriana se quedó con la custodia de su hija, Beatriz Solís, conocida como Betty. Marco Antonio siguió adelante. Los Bukis estaban en su mejor momento. El álbum Me volví a acordar de ti había vendido millones de copias. La canción Tu cárcel sonaba en todas las radios. Marco Antonio Solís ya no era el joven sin coche propio de 1980. Era una estrella internacional. Y Beatriz Adriana, que lo había apoyado desde el principio, quedó relegada a un segundo plano. El golpe no fue solo emocional, fue profesional. Beatriz Adriana dejó de cantar durante varios años. Dejó de presentarse en vivo. Su carrera, que había sido imparable en los años 70 y principios de los 80, se detuvo en seco. Las disqueras dejaron de llamarla. Los productores dejaron de buscarla. El público, que antes la adoraba, comenzó a olvidarla. Mientras Marco Antonio Solís llenaba estadios con los Bukis, Beatriz Adriana se quedaba en casa, criando a su hija, intentando reconstruir una vida que había perdido por completo. Años después, ella misma lo reconocería. Su error fue apoyar tanto a su esposo que se olvidó de su propia carrera. Y cuando él se fue, no solo perdió al hombre con quien se había casado, perdió el impulso que había construido durante más de una década, perdió los contratos, perdió la visibilidad, desperdió la confianza en sí misma. Se había convertido en la exesposa de Marco Antonio Solís. Ya no era Beatriz Adriana, la cantante que había ganado el Festival de la Canción Ranchera. Ya no era Beatriz Adriana, la actriz que había filmado más de 50 películas. Era solo la mujer que él había dejado atrás. Pero había algo más que Beatriz Adriana no mencionó públicamente hasta décadas después. Según sus declaraciones en 2023, durante el matrimonio no solo había invertido dinero en propiedades a nombre de Marco Antonio, también había sufrido violencia, también había visto cómo las escrituras de bienes que ella había pagado quedaban registradas legalmente a nombre de él. Y cuando se divorciaron, esas propiedades nunca regresaron a su nombre. No hubo abogados que revisaran los documentos. No hubo mediadores que aseguraran un reparto justo. No hubo tribunales que intervinieran para proteger los derechos de una mujer que había construido un patrimonio antes de casarse y que ahora lo perdía todo por haber confiado en la persona equivocada. Beatriz Adriana firmó el divorcio. Marco Antonio Solís se quedó con las propiedades, y la ley no hizo nada al respecto. En febrero de 1989, había rumores de que Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís planeaban volver a casarse una vez que se cumpliera el año legal tras la sentencia de divorcio. Algunos periodistas especulaban que Marco Antonio se había arrepentido. Otros sugerían que Beatriz Adriana lo había perdonado. Pero eso nunca sucedió. Marco Antonio siguió adelante con Marisela. Y aunque esa relación tampoco duró, porque él terminó casándose con la modelo Cristian Salas en 1993, el daño ya estaba hecho. Beatriz Adriana había perdido no solo a su esposo, sino también el patrimonio que había construido durante años. Y lo peor de todo es que, según ella, nadie le creyó. Los tribunales no intervinieron.
Las propiedades seguían a nombre de Marco Antonio Solís, y Beatriz Adriana se quedó sola, sin el dinero, sin las casas, sin el estudio de grabación y sin la carrera que alguna vez la había convertido en una de las voces más importantes de México. Lo que había comenzado como una historia de amor, terminó como una lección sobre el costo de la confianza mal depositada. Después del divorcio, Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís dejaron de existir en el mismo mundo. Él siguió ascendiendo, ella se quedó atrás, y entre ambos se levantó una barrera invisible pero infranqueable, la barrera del éxito desigual. Durante los años 90, mientras Marco Antonio Solís consolidaba su carrera como solista, después de la separación de los Bukis en 1996, Beatriz Adriana intentaba reconstruir lo que había perdido. Pero la industria musical había cambiado. Ya no era suficiente tener talento. Ahora se necesitaban conexiones, inversión constante en producción y, sobre todo, visibilidad mediática. Beatriz Adriana no tenía nada de eso. Había perdido su estudio de grabación, había perdido sus propiedades, había perdido los contactos que Marco Antonio había desarrollado durante su matrimonio y, lo más importante, había perdido años críticos de su carrera mientras apoyaba la de él. Intentó regresar a los escenarios, grabó algunos discos, participó en presentaciones en palenques y ferias, los mismos lugares donde había comenzado décadas atrás. Pero el público ya no la recordaba como la estrella de los años 70. La recordaban, si acaso, como la exesposa de Marco Antonio Solís. Cada entrevista incluía preguntas sobre él. Cada presentación terminaba con alguien del público gritando el nombre de Marco Antonio. Beatriz Adriana había dejado de ser ella misma para convertirse en una nota al pie en la biografía de otro. Y lo más doloroso era el silencio. Durante años, Beatriz Adriana no habló públicamente sobre lo que había sucedido durante su matrimonio. No mencionó las propiedades. No mencionó la violencia. No mencionó el despojo. Guardó silencio porque esa era la norma. En la industria del espectáculo mexicano, una mujer que acusaba públicamente a su ex esposo era vista como resentida, como alguien que no podía superar el pasado. Y Beatriz Adriana sabía que hablar significaría perder lo poco que le quedaba, la simpatía del público y la posibilidad de seguir trabajando. Mientras tanto, Marco Antonio Solís construía un imperio. Después de la separación de los Bukis en 1996, lanzó su carrera como solista con el álbum En pleno vuelo. Fue un éxito masivo. Vendió millones de copias. Ganó premios Grammy y Latin Grammy. Se convirtió en uno de los compositores más respetados de la música latina. Compuso canciones para otros artistas. Produjo discos. Llenó estadios en México, Estados Unidos y América Latina. Y todo ese éxito se construyó sobre la base que Beatriz Adriana había ayudado a establecer en los años 80. Pero Marco Antonio Solís nunca mencionó públicamente el papel que Beatriz Adriana había jugado en su carrera. En las entrevistas, hablaba de los Bukis como si hubieran surgido de la nada. En los documentales sobre su vida, Beatriz Adriana era apenas mencionada. Si acaso, aparecía. La narrativa oficial era que Marco Antonio Solís había triunfado por su propio talento, por su dedicación, por su capacidad de componer canciones que conectaban con millones de personas. Y técnicamente, eso era cierto. Pero la historia completa era más complicada. Y Beatriz Adriana, que había sido parte fundamental de esa historia, había sido borrada. La distancia entre ambos no era solo geográfica, era económica, era social, era emocional. Marco Antonio Solís vivía en mansiones en Los Ángeles. Tenía una propiedad conocida como Mansión Solís, que funcionaba como hotel boutique, un lugar lujoso donde los fanáticos podían hospedarse y sentir que estaban cerca de su ídolo. Y tenía automóviles de lujo, tenía acceso a los mejores estudios de grabación del mundo, tenía un equipo de abogados, managers y publicistas que protegían su imagen y su patrimonio. Beatriz Adriana, por su parte, seguía viviendo en México, trabajando en pequeñas presentaciones, intentando mantener viva una carrera que se había apagado hace años. No tenía las mismas oportunidades, no tenía el mismo acceso, no tenía la misma visibilidad y, lo más importante, no tenía las propiedades que había ayudado a construir durante su matrimonio. Con el tiempo, Beatriz Adriana dejó de intentar competir, dejó de buscar el éxito masivo. Se conformó con presentaciones modestas, con un público pequeño pero fiel
que la recordaba de sus años de gloria. Siguió cantando porque era lo único que sabía hacer. Pero la amargura estaba ahí, latente, desacumulándose año tras año. Cada vez que veía a Marco Antonio Solís en la televisión, cada vez que escuchaba una de sus canciones en la radio, cada vez que leía sobre sus éxitos y sus propiedades, Beatriz Adriana recordaba lo que había perdido. Y entonces, después de décadas de silencio, decidió hablar. En 2023, cuando ya tenía 65 años, Beatriz Adriana concedió una entrevista donde por primera vez habló abiertamente sobre su matrimonio con Marco Antonio Solís. Acusó públicamente a él y a su esposa actual, Cristian Salas, de haberle robado su patrimonio. Explicó cómo las propiedades que ella había pagado terminaron a nombre de él. Habló de la violencia que había sufrido, habló del despojo y pidió justicia. La reacción fue mixta. Algunos le creyeron, otros la acusaron de buscar atención. Algunos señalaron que había esperado demasiado tiempo para denunciar. Otros argumentaron que las mujeres tienen derecho a hablar cuando se sientan listas. Pero lo más importante es que Beatriz Adriana rompió el silencio. Después de décadas de quedarse callada, después de años de cargar sola con el peso de lo que había perdido, finalmente decidió que el mundo necesitaba saber la verdad. La barrera entre Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís ya no era solo de distancia o de éxito. Era una barrera de narrativas opuestas. Él nunca respondió públicamente a las acusaciones. Ella nunca dejó de insistir en que había sido despojada. Y entre ambos quedó una pregunta sin resolver. ¿Qué sucede cuando el éxito de uno se construye sobre las cenizas del otro? ¿Y quién tiene derecho a contar esa historia? Las decisiones de 1983 no terminaron en 1988. Siguieron resonando durante décadas. Siguieron afectando la vida de Beatriz Adriana de formas que nadie anticipó cuando ella firmó aquellas escrituras a nombre de Marco Antonio Solís. Lo que parecía un acto de confianza entre esposos se convirtió en una condena económica que duró toda la vida. En 2023, cuando Beatriz Adriana finalmente habló públicamente sobre el despojo que había sufrido, tenía 65 años. Había pasado más de 3 décadas desde su divorcio, y durante todo ese tiempo había cargado sola con las consecuencias de haber confiado en la persona equivocada. No era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de identidad. Beatriz Adriana había sido una de las cantantes más importantes de México en los años 70. Había llenado auditorios, había ganado premios, había construido un patrimonio desde cero, y ahora, o en la última etapa de su vida, vivía de presentaciones modestas en palenques y ferias, los mismos lugares donde había comenzado su carrera 50 años atrás. La diferencia entre su situación y la de Marco Antonio Solís era abismal. Él seguía siendo una de las figuras más respetadas de la música latina. Seguía llenando estadios, seguía componiendo éxitos, seguía generando millones de dólares en regalías. Tenía propiedades en California, tenía inversiones diversificadas, tenía seguridad financiera para el resto de su vida. Y todo eso había comenzado durante los años en que estuvo casado con Beatriz Adriana, cuando ella lo apoyó económica y profesionalmente, cuando ella puso propiedades a su nombre porque confiaba en que el matrimonio duraría para siempre. Pero las consecuencias no eran solo económicas, eran sociales. Beatriz Adriana había sido estigmatizada por hablar. Cuando finalmente decidió contar su historia en 2023, muchos la acusaron de buscar atención. Algunos dijeron que estaba resentida porque Marco Antonio había triunfado y ella no. Otros argumentaron que si realmente había sido despojada, debería haber denunciado antes. La culpaban por haber guardado silencio durante décadas, pero también la culpaban por romperlo. Era una situación sin salida. Cualquier cosa que hiciera, siempre había alguien dispuesto a juzgarla. Y lo más doloroso era la soledad. Beatriz Adriana no tenía el apoyo de la industria musical. No tenía abogados poderosos defendiéndola. No tenía publicistas manejando su imagen. No tenía un equipo protegiendo su versión de los hechos. Estaba sola. Y frente a ella estaba Marco Antonio Solís, respaldado por décadas de éxito, por millones de fanáticos que lo adoraban, por una narrativa pública que lo presentaba como un genio musical
que había triunfado por su propio mérito. Las consecuencias también afectaron a su familia. Su hija, Beatriz Solís, había crecido en medio de ese conflicto. Había visto a su madre luchar por mantener una carrera que se desvanecía. Había visto cómo el nombre de su padre brillaba cada vez más, mientras el de su madre se apagaba. Había tenido que lidiar con la tensión de tener padres que pertenecían a mundos completamente diferentes. Uno en la cima del éxito, otro intentando sobrevivir. Beatriz Adriana intentó llevar su caso a los tribunales. Según sus declaraciones, presentó demandas para recuperar las propiedades que había pagado durante su matrimonio. Pero los tribunales no le dieron la razón. Las escrituras estaban a nombre de Marco Antonio Solís. Y legalmente, eso significaba que las propiedades eran suyas. No importaba quién las había pagado. No importaba que Beatriz Adriana pudiera demostrar que el dinero había salido de su cuenta. Lo único que importaba era el nombre en los documentos, y ese nombre no era el de ella. La lección era brutal. En un sistema donde las propiedades se registran a nombre de individuos y no de matrimonios, la persona que firma los papeles es la única dueña legal. Y Beatriz Adriana había aprendido esa lección de la peor manera posible. Había confiado, había amado y había perdido todo. Décadas después del divorcio, Beatriz Adriana seguía trabajando, seguía cantando, seguía presentándose en pequeños escenarios porque era lo único que sabía hacer. No podía retirarse porque no tenía ahorros suficientes. No podía descansar porque no tenía propiedades que le generaran ingresos pasivos. Tenía que seguir trabajando hasta el final, mientras Marco Antonio Solís podía elegir cuándo y dónde presentarse, sabiendo que su patrimonio estaba asegurado para el resto de su vida. Y lo más triste era que la historia de Beatriz Adriana no era única. Era la historia de miles de mujeres que habían apoyado a sus esposos, que habían puesto propiedades a nombre de ellos por confianza, que habían sacrificado sus propias carreras para impulsar las de otros, y que después del divorcio se habían quedado sin nada. Beatriz Adriana no era una excepción, era simplemente una de las pocas que había decidido hablar. Las consecuencias de aquellas decisiones de 1983 seguían vivas en 2023, y seguían afectando su vida diaria. Seguían determinando cómo vivía, dónde vivía y qué podía hacer con el tiempo que le quedaba. Beatriz Adriana había construido un imperio en los años 70, pero en los años 20 del nuevo siglo vivía como si nunca lo hubiera tenido. Y esa era la consecuencia más devastadora de todas. No solo había perdido su patrimonio, había perdido la posibilidad de envejecer con dignidad, con seguridad, con la certeza de que su trabajo había valido la pena. La pregunta más incómoda de toda esta historia no es quién perdió. Eso está claro. La pregunta más incómoda es quién ganó. Marco Antonio Solís terminó el siglo XX como una de las figuras más importantes de la música latina y comenzó el siglo XXI consolidando un imperio que iba mucho más allá de las canciones. No era solo un cantante, era un compositor cotizado, un productor respetado, un empresario con inversiones diversificadas y un símbolo viviente del éxito en la industria del entretenimiento mexicano. Después de la separación de los Bukis, en 1996, Marco Antonio lanzó su carrera como solista con el álbum En pleno vuelo. Fue un éxito inmediato. Vendió más de 1 millón de copias solo en México. La canción Si no te hubieras ido se convirtió en un himno para millones de personas que habían sufrido rupturas amorosas. La ironía no pasó desapercibida para quienes conocían su historia con Beatriz Adriana. El hombre que había abandonado a su primera esposa ahora cantaba sobre el dolor de ser abandonado. Pero el éxito de Marco Antonio Solís no se limitaba a su propia voz. Componía canciones para otros artistas: Maná, Luis Miguel, Rocío Dúrcal, José José. Todos grabaron temas escritos por él. Cada canción generaba regalías. Cada regalía sumaba. Y con el tiempo, Marco Antonio Solís dejó de ser solo un intérprete para convertirse en uno de los compositores más ricos de América Latina. En 2002 ganó su primer Grammy Latino. En 2006 ganó otro. En 2016 recibió el premio Billboard a la trayectoria. En 2021, los Bukis se reunieron para una gira que rompió récords de asistencia y recaudación. El concierto en el SoFi Stadium de Los Ángeles fue el evento más visto de música regional mexicana en la historia de Estados Unidos. Marco Antonio Solís ya no era solo una estrella, era una leyenda, y con ese éxito llegaron las propiedades.
Marco Antonio Solís adquirió múltiples residencias en California. Una de ellas, ubicada en un exclusivo fraccionamiento con campo de golf, y se convirtió en un hotel boutique conocido como Mansión Solís. No era solo una casa, era un negocio. Los fanáticos podían reservar habitaciones, caminar por los mismos pasillos que él había caminado, dormir en las mismas camas donde él había compuesto canciones. Cada noche costaba cientos de dólares, y cada noche alguien pagaba. Pero había algo que Marco Antonio Solís nunca mencionó públicamente. Algunas de esas propiedades, según las acusaciones de Beatriz Adriana, habían sido adquiridas durante su matrimonio con ella. Las 3 residencias de 800 metros cuadrados que Beatriz Adriana mencionó en sus declaraciones. El estudio de grabación que ella afirmó haber pagado. Todo eso, según ella, había sido puesto a nombre de Marco Antonio por confianza, y nunca le fue devuelto después del divorcio. No hay forma de verificar completamente esas acusaciones sin acceso a los documentos legales. Pero lo que sí es verificable es que Marco Antonio Solís salió del matrimonio con un patrimonio que siguió creciendo, mientras Beatriz Adriana salió sin nada y tuvo que reconstruir su vida desde cero. Y esa diferencia no fue accidental. Fue el resultado de decisiones legales, económicas y sociales que beneficiaron a uno y destruyeron al otro. La segunda persona que se benefició fue Cristian Salas, la esposa actual de Marco Antonio Solís. Se conocieron en 1992 cuando ella tenía 20 años y trabajaba como modelo. Él tenía 32 y estaba en plena ascensión como solista. Se casaron en 1993, un año después de conocerse, en una ceremonia privada en Las Vegas. Y desde entonces, Cristian Salas ha sido la compañera de Marco Antonio Solís en cada etapa de su éxito. Cristian no solo es su esposa, es su socia. Administra parte de sus negocios, supervisa sus inversiones, aparece con él en eventos públicos y, según las acusaciones de Beatriz Adriana, también fue cómplice del despojo. En las declaraciones de 2023, Beatriz Adriana no solo señaló a Marco Antonio, también señaló a Cristian Salas, afirmando que ella había participado activamente en asegurar que las propiedades nunca regresaran a su nombre original. No hay evidencia pública que respalde esa acusación específica. Cristian Salas nunca ha respondido públicamente a las declaraciones de Beatriz Adriana, y Marco Antonio Solís tampoco. Ambos han mantenido un silencio estratégico, dejando que el tiempo y la falta de interés mediático disuelvan las acusaciones. Y hasta ahora, esa estrategia ha funcionado. La mayoría de los fanáticos de Marco Antonio Solís nunca escucharon las declaraciones de Beatriz Adriana, y los pocos que las escucharon, en su mayoría las ignoraron. Pero más allá de las personas específicas, hubo un sistema completo que se benefició. La industria musical mexicana, que durante décadas permitió que los matrimonios funcionaran como sociedades informales, sin protección legal, para las partes más vulnerables. Los abogados que redactaban contratos matrimoniales sin incluir cláusulas de protección patrimonial para ambas partes. Los tribunales, que solo reconocían lo que estaba escrito en papel, sin importar quién había pagado realmente por las propiedades. Y la cultura popular, que celebraba el éxito de los hombres, mientras ignoraba el sacrificio de las mujeres que los habían apoyado. Marco Antonio Solís no construyó su imperio solo. Tuvo apoyo, tuvo financiamiento, tuvo conexiones, y parte de ese apoyo vino de Beatriz Adriana durante los años más críticos de su carrera. Pero la narrativa pública nunca reconoció eso. La narrativa pública solo reconocía el talento de Marco Antonio, su capacidad de componer, su voz única, su dedicación. Y técnicamente, todo eso era cierto. Pero no era toda la verdad. La verdad completa incluía el hecho de que Marco Antonio Solís había comenzado su carrera sin recursos, que Beatriz Adriana lo había apoyado cuando nadie más lo hacía, que las propiedades adquiridas durante su matrimonio habían sido pagadas con el dinero de ella, y que después del divorcio, él se había quedado con todo mientras ella se quedaba sin nada. Esa era la verdad completa, pero esa verdad nunca fue la que se contó. Y así, décadas después, Marco Antonio Solís seguía siendo venerado como un genio musical que había triunfado por su propio mérito. Seguía llenando estadios, seguía ganando premios, seguía generando millones de dólares, y Beatriz Adriana seguía cantando en palenques, intentando sobrevivir,
cargando sola con el peso de haber confiado en la persona equivocada. El sistema había funcionado perfectamente. Había protegido al exitoso, había ignorado a la víctima y había asegurado que la historia solo se contara desde una perspectiva, la del ganador. La pregunta más dolorosa de toda esta historia no es qué sucedió, es qué pudo haber sucedido de otra manera. Y la respuesta es simple: casi todo. En 1983, cuando Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís se casaron, había alternativas. No eran obvias, no eran comunes, pero existían. Y cada una de esas alternativas pudo haber cambiado completamente el resultado de esta historia. La primera alternativa era legal. Beatriz Adriana pudo haber insistido en un contrato prenupcial que especificara claramente la separación de bienes. En ese tipo de contrato, cada cónyuge mantiene la propiedad de los bienes que adquirió antes del matrimonio, y solo los bienes adquiridos durante el matrimonio se consideran propiedad conjunta. Si Beatriz Adriana hubiera firmado un contrato de separación de bienes, las propiedades que ella había construido antes de 1983 habrían permanecido legalmente a su nombre, sin importar lo que sucediera después. Pero en la década de 1980, los contratos prenupciales no eran comunes en México. Eran vistos como una señal de desconfianza. Una mujer que pedía un contrato prenupcial era considerada fría, calculadora, alguien que no creía realmente en el amor. Y Beatriz Adriana, como millones de mujeres antes y después de ella, no quería ser vista de esa manera. Quería creer que el amor era suficiente. Quería confiar en que su esposo nunca la traicionaría. Y esa confianza le costó todo. La segunda alternativa era mantener las propiedades a su propio nombre. Incluso sin un contrato prenupcial, Beatriz Adriana pudo haber insistido en que las propiedades adquiridas durante el matrimonio se registraran a nombre de ambos, o al menos a su nombre. Pudo haber dicho: yo pago, yo firmo. Pudo haber protegido su patrimonio mientras seguía apoyando la carrera de su esposo. Pero no lo hizo. Y según sus propias declaraciones, la razón fue simple: confiaba en él. Yo lo puse a nombre de él porque era mi esposo, explicó Beatriz Adriana años después. Era lo que se hacía, confiaba en él, éramos una familia. Esa frase resume perfectamente la trampa en la que cayeron miles de mujeres durante esa época. La idea de que el matrimonio era una unidad económica, donde no importaba a nombre de quién estuvieran las cosas, porque todo era de los dos. Pero la realidad legal era diferente. Legalmente, solo importaba el nombre en las escrituras, y ese nombre no era el de Beatriz Adriana. La tercera alternativa era hablar. Durante el matrimonio, cuando Beatriz Adriana comenzó a notar las infidelidades de Marco Antonio, pudo haber confrontado la situación públicamente, pudo haber exigido explicaciones, y pudo haber buscado asesoría legal antes de que fuera demasiado tarde. Pero ella eligió quedarse callada. Eligió intentar salvar el matrimonio en privado. Eligió no hacer escándalos porque creía que eso era lo correcto. Y esa decisión también tuvo un costo. En la cultura mexicana de los años 80, una mujer que hablaba públicamente sobre los problemas de su matrimonio era estigmatizada. Era vista como chismosa, como conflictiva, como alguien que no sabía mantener los problemas dentro de casa. Y Beatriz Adriana, que había construido su carrera sobre una imagen de mujer fuerte y digna, no quería ser vista de esa manera. Prefirió sufrir en silencio, prefirió cargar sola con el dolor. Y cuando finalmente se divorciaron, ya era demasiado tarde para proteger su patrimonio. La cuarta alternativa era denunciar inmediatamente después del divorcio. En 1988, cuando Beatriz Adriana se divorció de Marco Antonio Solís, pudo haber presentado una demanda formal exigiendo la devolución de las propiedades que había pagado durante el matrimonio. Pudo haber contratado abogados, pudo haber llevado el caso a los medios, pudo haber peleado, pero no lo hizo. Y la razón, según ella, era que no tenía recursos para pelear legalmente contra alguien que cada vez tenía más dinero y más poder. Para 1988, Marco Antonio Solís ya era una estrella en ascenso. Tenía acceso a abogados caros, tenía contactos en la industria, tenía el respaldo de una disquera poderosa. Beatriz Adriana, en cambio, estaba sola.
Había perdido contratos, había perdido visibilidad, había perdido el dinero que había invertido en las propiedades, y sin recursos, sin apoyo legal, sin una red que la respaldara, decidió que pelear era imposible. Así que dejó pasar el tiempo, y cada año que pasaba las posibilidades de recuperar algo se reducían. La quinta alternativa era no casarse. Suena cruel, pero es cierto. Si Beatriz Adriana nunca se hubiera casado con Marco Antonio Solís, si hubiera mantenido su relación profesional sin convertirla en algo personal, si hubiera seguido siendo su productora sin convertirse en su esposa, su vida habría sido completamente diferente. Habría seguido siendo dueña de su patrimonio. Habría seguido enfocándose en su propia carrera. Habría seguido siendo Beatriz Adriana, la cantante, y no la exesposa de Marco Antonio Solís. Pero esa alternativa también es injusta. Beatriz Adriana tenía derecho a enamorarse, tenía derecho a casarse, tenía derecho a creer que su matrimonio duraría para siempre. El problema no era que se hubiera casado. El problema era que el sistema legal y social no protegía a las mujeres que tomaban esa decisión. Y finalmente, la sexta alternativa era que Marco Antonio Solís hubiera actuado de manera diferente. Pudo haber sido honesto sobre su relación con Marisela. Pudo haber propuesto un divorcio justo, donde las propiedades se dividieran equitativamente. Pudo haber reconocido públicamente el papel que Beatriz Adriana había jugado en su carrera. Pudo haber devuelto las propiedades que ella había pagado. Pudo haber hecho muchas cosas diferentes, pero no lo hizo. Y aquí está el punto más importante de toda esta historia. Las alternativas no solo dependían de Beatriz Adriana, también dependían de Marco Antonio Solís. También dependían del sistema legal, también dependían de la industria musical, también dependían de la cultura que celebraba el éxito masculino, mientras ignoraba el sacrificio femenino. Había muchas personas que pudieron haber hecho algo diferente, pero nadie lo hizo. Entonces, ¿pudo haber sido diferente? Sí, absolutamente. Pudo haber sido completamente diferente. Pero para que eso sucediera, se necesitaba algo más que buenas intenciones. Se necesitaban leyes más justas. Se necesitaban contratos más claros. Se necesitaba una cultura que protegiera a las mujeres, tanto como protegía a los hombres. Y en 1983, nada de eso existía. Beatriz Adriana tomó las decisiones que millones de mujeres habían tomado antes que ella. Confió, amó, apoyó y perdió. No porque fuera ingenua, no porque fuera tonta, sino porque el sistema estaba diseñado para que las mujeres como ella siempre perdieran cuando los hombres como Marco Antonio Solís decidían irse. Esta historia no tiene un final feliz. No hay justicia poética, no hay reconciliación, no hay momento en que todo se resuelve y las cuentas se saldan. Lo único que hay es una lección que se repite una y otra vez a través de las décadas. Algunas decisiones cuestan más de lo que nadie podría anticipar. Beatriz Adriana tiene ahora más de 65 años, sigue cantando, sigue presentándose en pequeños escenarios, sigue siendo la misma mujer que hace 50 años subió por primera vez a un escenario y decidió que la música sería su vida. Pero ya no tiene el patrimonio que construyó, ya no tiene las propiedades que pagó, ya no tiene la seguridad financiera que debería acompañar a una carrera de más de 5 décadas en la industria del entretenimiento. Marco Antonio Solís, por su parte, sigue siendo una leyenda, sigue llenando estadios, sigue componiendo éxitos, sigue siendo celebrado como uno de los genios de la música latina, y nunca ha respondido públicamente a las acusaciones de Beatriz Adriana. Nunca ha confirmado ni desmentido su versión de los hechos. Simplemente ha seguido adelante, como si esas acusaciones no existieran. Y tal vez esa sea la lección más dura de todas, que alguien puede construir un imperio sobre las cenizas de otra persona, y el mundo no solo lo permite, sino que lo celebra. Que alguien puede ser acusado de despojo, de violencia, de traición, y seguir siendo adorado por millones. Que la verdad, cuando es incómoda, y simplemente se ignora. Esta historia no es única. Es la historia de miles de mujeres que apoyaron a sus esposos, que pusieron propiedades a nombre de ellos, que sacrificaron sus propias carreras para impulsar las de otros, y que después del divorcio se quedaron sin nada.
Es la historia de un sistema que protege a los que ganan y olvida a los que pierden. Es la historia de cómo el amor, cuando no está protegido por la ley, puede convertirse en la peor decisión de toda una vida. Pero también es la historia de alguien que decidió hablar. Después de décadas de silencio, Beatriz Adriana rompió la barrera del miedo y contó su versión de los hechos. No sabemos si algún día habrá justicia legal. No sabemos si las propiedades alguna vez regresarán a su nombre. No sabemos si Marco Antonio Solís alguna vez reconocerá lo que sucedió. Sí, pero sabemos que Beatriz Adriana habló. Y eso, en un mundo que prefiere que las mujeres se queden calladas, es un acto de valentía. Las propiedades importan, el dinero importa, pero lo que más importa es la narrativa. Durante décadas, la historia de Marco Antonio Solís se contó como la historia de un genio que triunfó por su propio mérito. Y tal vez eso sea parcialmente cierto. Pero ahora existe otra versión. La versión de una mujer que lo apoyó cuando nadie más lo hacía, que invirtió en su carrera cuando él no tenía nada, y que perdió todo cuando él ya no la necesitó. No sabemos cuál versión es completamente cierta. Probablemente, la verdad esté en algún punto intermedio. Pero lo que sí sabemos es que las decisiones que tomamos sobre el amor, sobre la confianza, sobre las propiedades, tienen consecuencias que duran toda la vida. Y que a veces, la persona en quien más confiamos es la misma que más daño nos hace. El rancho de Marco Antonio Solís, la mansión Solís, sigue existiendo. Sigue funcionando como hotel boutique. Sigue siendo un símbolo de éxito, de lujo, de triunfo. Pero para Beatriz Adriana ese rancho es otra cosa. Es un recordatorio de lo que perdió. Es un monumento construido sobre su sacrificio. Es la prueba física de que algunas promesas de amor se convierten en escrituras de propiedad, y que esas escrituras pueden durar mucho más que el amor mismo. No hay moraleja simple. No hay una respuesta clara sobre qué debió haber hecho Beatriz Adriana de manera diferente, porque el problema no era ella. El problema era un sistema que permitía que esto sucediera, y ese sistema sigue existiendo. Y sigue permitiendo que las mismas historias se repitan una y otra vez. Tal vez la única lección real es esta, que la confianza sin protección legal es un riesgo, que el amor sin contratos claros puede terminar en despojo, y que las decisiones que tomamos, cuando creemos que el amor durará para siempre, pueden perseguirnos durante el resto de nuestras vidas. Beatriz Adriana sigue cantando, sigue luchando, sigue siendo la misma mujer que hace décadas decidió que su voz merecía ser escuchada. Y aunque ya no tiene el patrimonio que construyó, aunque ya no tiene las propiedades que pagó, aunque ya no tiene la seguridad que debería acompañar a una vida dedicada al arte, todavía tiene su historia. Y ahora, el mundo la conoce.